Hola familia, soy Joan Valls, director de la Escuela Sistémica aquí en Barcelona y también en Antequera, Málaga. Y bueno, primero agradecer poder participar en este congreso, Semana de la Salud, y también poder presentaros también nuestro enfoque sobre nutrientes o neuronutrientes, también enfocado a neurotransmisores y también a estados de ánimo. Así que lo que vamos a ver es cómo, no solo cómo poder apoyar, cómo poder regular, cómo poder eh, sostener, ¿no? en el tiempo un estado o estados emocionales, estados de salud, a través de neuronutrientes y cómo esos neuronutrientes van a estar, se van a convertir, ¿no? Como en cofactores o en neurotransmisores tan necesarios para el estado óptimo de salud y también para determinar nuestras conductas como tal. Vamos a ver también pues, cómo hay esa interacción entre nuestro hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y sobre todo en el manejo de los estados emocionales, estados de alertas, incluso en el reprocesamiento también del trauma y cómo a través de, pues, de los nutrientes o nutrientes y cofactores podemos ayudar a compensar déficits o excesos de esos neurotransmisores como tal. Entonces, bueno, yo me presento un poco, ¿vale? Soy director de la escuela, aquí, por ejemplo, pues especialista en osteopatía, en kinesiología clínica, en neurología, en psiconeuroinmunología también, y sobre todo mucha experiencia en formación y docencia como tal. Por tanto, vamos a ver también cómo, de una manera muy simple, muy sencilla, como algo tan, como una vitamina, como un mineral, depende cómo lo podemos dar, o puede ser un modulador, puede ser, puede funcionar como un estimulador, ¿vale? O puede llenar un déficit de un neurotransmisor como tal. Y ver también la interacción con el comportamiento, con los estados de ánimo, y que en relación a diferentes patologías puede ser necesario pues, administrar como tal. Me gusta mucho empezar, y para mí es un lema, ¿no? Una máxima, ¿no? Y sobre todo porque viene de donde viene también, en este caso es uno del padre, lo que es el padre de la kinesiología, George Goodhart, que nos dijo que el poder del cuerpo, o el poder que creó el cuerpo, es el mismo poder que puede curarlo. Eso es muy interesante porque si entendemos que el cuerpo es una farmacia y el cerebro es el farmacéutico, podemos entender que en el cuerpo tenemos endorfinas, tenemos minerales, tenemos neurotransmisores, tenemos vitaminas, tenemos todo lo necesario para poder crear o conseguir, ¿no? Esos objetivos que tenemos es conectar con esa fuente de vida, ese estado de vitalidad, de energía, o poder ayudar a ese retorno a la salud que es tan importante cuando trabajamos con pacientes o clientes y es parte de nuestro objetivo. Entonces, bueno, vamos a ver esa visión sistémica de los neuronutrientes, desde la kinesiología y su uso en naturopatía y trastornos del ánimo, ¿vale? Como tal. Entonces, os presento aquí una visión muy antigua y no por ello no hay que dejar de entenderla, ¿no? Que es lo que se llama el triángulo de la salud. Ese triángulo de la salud, podemos entender que una parte psíquica, ¿vale? Como tal, va a estar en relación siempre con una parte mecánica, estructural, en este caso visceral, y como a la vez ese sistema visceral estructural va a estar también en relación siempre a toda la parte nutricional o bioquímica. Debemos tener parte de nuestro sistema inmune, vamos a tener también toda la parte de tóxicos, metales pesados, disruptores endocrinos, y donde pues, la utilización de fitonutrientes o nutrición celular activa nos van a permitir que una parte de este triángulo permita compensar cualquier déficit del otro. Asimismo, cuando tenemos un desequilibrio de estas partes, de esas caras del triángulo, vamos a encontrarnos un déficit en el resto. Quiere decir, desde un estado anímico, un estado de estrés, un mal manejo de las situaciones de estrés o las estrategias de confrontación, pueden también ser venidas, ¿no? O ser influenciadas por un déficit de neurotransmisores como tal. Ahora, si entendemos ese triángulo de la salud como una parte mental, psíquica, una parte estructural, una parte bioquímica, no hay que olvidarnos que dentro de ese triángulo, ¿vale? Tenemos una parte que están las hormonas, están los neurotransmisores, están los receptores,
sensoriales, y dentro tenemos nuestro sistema inmune. Un sistema, un órgano como tal, que consume la mayoría de energía de nuestro cuerpo. Y por tanto, tal y como están nuestras hormonas, tal y como están nuestros neurotransmisores, o tal y como están los receptores del dolor, sensoriales, van a influenciar sobre nuestro sistema inmune y a la vez sobre nuestro estado psíquico, bioquímico o estructural. Es una de las visiones clásicas de la kinesiología, pero que aún se conserva y que aún son necesarias para entender cómo esa búsqueda de un holismo, de algo holístico, y que a día de hoy tenemos que hablar de algo sistémico. ¿Vale? Cuando hablamos de algo, entendemos no solo como algo holístico, que puede entender pues, la totalidad del ser humano, sino como algo sistémico que interactúa entre sí, cuerpo, psique, estructura, psique, hormonas con sistema inmune, hormonas con neurotransmisores, neurotransmisores con receptores. Y todo esto no podemos separar ni cortar una parte y entenderla, sino realmente tenemos que interactuar con todas las partes a la vez, en este caso. Como si todo esto fuera una gran familia que lo que busca es esa homeostasis, homeodinámica, tan necesaria para la salud como tal. Y por eso quiero presentar aquí a nuestro amigo, a nuestro sistema nervioso, órgano clave de todo el proceso, que va a manejar millones de información, datos de información, y que son necesarios para cualquier función, ya sea desde un movimiento, desde una percepción, desde respirar, desde nuestro peristaltismo, desde el funcionamiento de cualquier órgano y de cualquier función cognitiva. Por tanto, este órgano, que es la llave, hay que entender que ese órgano es un 75% aferente. Aferente significa 1000. Por tanto, quiere decir que estamos constantemente recibiendo información de nuestro exterior y procesando esa información, y de todo eso solo vamos a emitir un 25%. Quiere decir que nuestro cuerpo va a tener que procesar, filtrar, ver con qué se queda, qué es lo que realmente es necesario, y, como digo yo, ¿no? Siempre comparando con datos existentes, cuál es la mejor opción. Entonces, si nuestro cerebro no tiene los trabajadores, esos neurotransmisores, que tienen que llevar la información de un lado a otro, tienen que llevar los estímulos de un lado a otro, nuestros comportamientos, nuestras acciones, nuestros estados de ánimo van a estar influenciados. Y por eso es tan importante que podamos agilizar, ¿no? Agilizar y apoyar esos procesos de esos procesos de maduración, de procesamiento de la propia información. Entonces, sí, cuando hablamos de patologías, podemos hablar de patologías en relación al hardware, que es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una pierna más corta que otra, yo puedo haber tenido una fractura, puedo haber sido, pues, haber tenido una cicatriz, una operación. Todo eso son problemas de hardware, pero muchas veces son problemas de software. Quiere decir, tenemos que la información no llega donde tiene que llegar, o no llega con la intensidad o el estímulo, o simplemente llega con un ruido o con una información que no es adecuada. Entonces, los problemas de software sí que podemos hacer muchas cosas. Podemos apoyar a esa memoria, vamos a decir, a ese disco duro, a esa memoria RAM. Podemos ayudar a que ese proceso que hace el cuerpo, ya sea a lo mejor no solo con el neurotransmisor, que es la información, sino con los cofactores que nos van a permitir que generemos esos neurotransmisores adecuados para nuestro sistema autónomo. Entonces, como decía al principio, hay que ver, hay que ver el cuerpo como una farmacia y el cerebro como un farmacéutico. Pero si el farmacéutico no tiene lo adecuado, ¿no? O tiene un ingrediente de todo eso que necesitamos, cuando yo vaya a ejecutar esa acción, me va a faltar algo. Y por tanto, la acción o el comportamiento o el estado de ánimo va a ser totalmente diferente, o no el adecuado como tal. Pues puedo estar más irritable, puedo estar más triste, puedo estar más apagado, sin chispa. Y todo eso va a ser porque muchas veces va a faltar esos pequeños nutrientes, esos pequeños amigos, ¿no? Cofactores de cualquier neurotransmisor o hormona como tal. Entonces, cuando hablamos nosotros en kinesiología, o hablamos también, cuando hablamos de metabolismo, de nutrición, hay que entender cómo el cuerpo al final es un bucle, genera un bucle infinito, ¿no? Quiere decir que algo emocional, que al final una emoción no deja de ser un neuropéptido,
puede generar un cambio en nuestra estructura, en nuestra postura, en nuestra forma, en nuestra digestión, en nuestra manera de absorber, metabolizar un nutriente. En la manera, esos nutrientes van a generar a la vez efectos sobre mi estado de ánimo y a la vez pueden estar generando efectos sobre mi sistema inmune, ya sea TH1, TH2, sistemas inmunes adaptativo o innato, y pueden generar efectos sobre nuestro sistema endocrino y a la vez sobre nuestro sistema endocrino estructural. Quiere decir que, en cierta manera, cualquier cambio a este nivel puede generar un efecto en el resto. Y sin olvidar que todo esto que sucede en nuestro cuerpo, nivel a nivel, ¿no? Sistema a sistema, como algo emocional puede generar algo estructural, algo metabólico, algo emocional, y así sucesivamente, tenemos que tener en cuenta esos cambios tienen que ser sostenidos en el tiempo por cambios de hábitos, cambios de alimentación y un tratamiento específico sobre la persona, sobre la alimentación, sobre la dieta, sobre el acompañamiento de hábitos. Y eso realmente es necesario para que todo esto se pueda sostener en el tiempo y sea realmente efectivo. Quiere decir, no es solo suficiente con esos cambios, también tiene que haber cambios y apoyo a nivel interno, sino también que esos cambios a nivel interno tienen que ser apoyados externamente. Y eso es muy importante. Y aquí quiero empezar con algo como es algo que a lo mejor todos conocemos, ¿no? Como son los estados, las emociones, las sensaciones. Entender que un estado de ánimo es algo que perdura en el tiempo, es mucho más estable y es mucho más duradero que una emoción. Pero que en cierta manera bebe de esas emociones y que suelen ser más estables, estados de ánimo, y suelen ser más difíciles o más difíciles de cambiar de forma rápida. Entonces, muchas veces diferenciar, ¿no?, una emoción como algo que solo se siente en nuestro sistema límbico, ¿vale?, que es procesado por nuestro sistema límbico y que lo podemos sentir en nuestro cuerpo, lo podemos sentir en cualquier parte de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Y las sensaciones como algo que es mucho más físico. Podemos decir que esas sensaciones van a ser procesadas por zonas de nuestro cerebro también, pero zonas un poquito más primitivas, como tal. Así que podemos decir sensación como algo más físico, emoción como algo más entre lo físico y lo límbico. Por eso viene más del limbo, eso que está entre dos partes, ¿no? Entre el reptil y entre la parte reptiliana y la parte cortical como tal. Entonces, eso que hablamos del reptil, el reptil se mueve por sensaciones, el límbico se mueve por emociones y el córtex se mueve por sentimientos y pensamientos y creencias. Ahora, cuando hablamos de esas partes del cerebro necesitan conexiones con nuestro sistema límbico, con nuestro sistema nervioso central y con los ejes de estrés. Quiere decir que nuestro sistema límbico va a estar conectado siempre a nuestro sistema nervioso central y a la vez va a estar conectado siempre con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, por ejemplo. Y cuando nuestro eje hipotálamo-hipófisis adrenal se activa, ya sea porque el sistema límbico se ha activado y porque el sistema nervioso central ha activado ese eje de estrés, vamos a tener una respuesta, quizá de lucha, de huida, de congelación, como tal, si la respuesta no es adecuada. Y que esa integración, por ejemplo, de ese estado de ánimo, del trauma, de esa regulación del afecto, va a depender de estrategias primitivas, como pueden ser estrategias de apego, en este caso, y que si esas estrategias de apego fallan, vamos a vivir la situación como algo pues, dramático, algo traumático, como tal. Y que todas estas vivencias emocionales se van a integrar, ¿vale?, o van a ser experimentadas por nuestros hemisferios. Y aquí es cuando hablamos de esa vivencia en nuestro hemisferio derecho y esa vivencia en nuestro hemisferio izquierdo. Entonces, sí, vamos a ver, por ejemplo, que todos esos estados de ánimo que van a ser consecuencia de cómo yo experimento unos acontecimientos, de cómo yo me adapto, de cómo, si tengo recursos a nivel interno y cómo son esos recursos también a nivel externo. Claro, si tengo apoyo, tengo una persona que me puede cuidar, una persona que puede escucharme, que me da seguridad, que me permite que está presente, eso sería un recurso externo. Y dependiendo
de cómo yo me siento internamente, de los recursos que yo tengo internamente, a nivel de neurotransmisores, a nivel de recursos, de energía, de vitalidad, de capacidad de integración entre hemisferios, voy a tener una mejor respuesta, un mejor comportamiento, una mejor adaptación al medio, en este caso. Y todo esto va a depender de todos esos de órganos, en este caso órganos pueden ser endocrinos, órganos digestivos también, que nos van a ayudar a esa mejor adaptación. Y que esa coordinación abajo-arriba de esos tres cerebros, ese cerebro triuno, y esa integración horizontal entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y cómo va a depender de las hormonas y los neurotransmisores, en este caso. A día de hoy sabemos que un exceso de cortisol, un exceso de adrenalina, un exceso de noradrenalina, o sea, de catecolaminas, va a bloquear siempre el hemisferio derecho y no va a permitir que la información pase y se integre con nuestro hemisferio izquierdo. Y por tanto, no tengamos, en nuestro cerebro se bloquea ante la experiencia y genera un estado anímico dependiente o no óptimo, ¿no? Realmente para tener la vida que queremos tener. Entonces, dentro de esta matriz infinita, es nuestro sistema límbico el que va a procesar constantemente nuestra información fisioemocional. Quiere decir, toda información que viene de nuestro exterior, de nuestro entorno, la vamos a procesar, la vamos a comparar y va a regular nuestra capacidad de afectividad de acuerdo a nuestro sistema nervioso central y el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Por tanto, en cierta manera vamos a poder adaptarnos o tener una respuesta u otra dependiendo en cómo procesamos todas esas experiencias. Y si tenemos la capacidad de regular esas experiencias. Gracias también a que tenemos voy a hablar un poquito de esto para que también lo entendamos, que es la teoría polivagal. ¿Y cómo es la teoría polivagal? Que nos habla de que no solo tenemos dos sistemas nerviosos autónomos, ¿no? Parasimpático y simpático, sino que realmente tenemos que ese parasimpático lo podemos dividir en una parte más antigua, más primitiva, más amielínica, que se llama el vagal dorsal, y una parte más nueva, más moderna, más mielinizada, que es nuestro vagal ventral. Para que nos entendamos, el vagal dorsal es el de la parálisis, el que no podemos hacer nada, no podemos actuar. Y el vagal ventral es el del compromiso social, el de conexión con el otro, estar conectado con los demás, sentirte en seguridad y sentirte socialmente adaptado como tal. Y que para que este sistema vagal pueda funcionar correctamente, hay que verlo también como una manguera, ¿no? Y eso es mucho de la quiropraxia, ¿no? Cuando explicaban, ¿no? Cuando una vértebra se subluxa, ¿vale? O cuando una vértebra, es como si realmente una manguera se doblara, se pinzara. Y, por lo tanto, en esa manguera, en esa parte del sistema nervioso, en este vago, va a dejar de haber estimulación y estimulación a esos órganos vitales. Y también esa estimulación a la función propia del nervio. Entonces, si entendemos que bajo esa teoría de la manguera, esa estimulación, ¿vale? Puede ser una falta de estimulación porque hay una compresión. En este caso vamos a ver que a lo mejor en la manguera está todo bien, el sistema nervioso está bien, pero no tenemos agua. Es como si realmente, al no tener agua, no tuviésemos nutrientes, neurotransmisores. Y en este caso también, por ejemplo, un neurotransmisor sería la acetilcolina. Si no tenemos acetilcolina, que es un neurotransmisor del sistema parasimpático, no vamos a poder relajar, no vamos a poder llevar a ese vagal ventral tan necesario para ciertos órganos y para nuestro estado, ¿no? De vitalidad y estados de ánimo, en este caso. Entonces, vamos a hablar un poquito de todo el tema de neurotransmisores y vamos a ver cómo podemos ayudar. Pensar que no solo tenemos 5, 6, 7, 8 neurotransmisores, tenemos más de 50 neurotransmisores, pero que realmente entendiendo estos 6, 7, 8 principales son los que nos van a servir, ¿no? Y que esos neurotransmisores se van a mover tanto dentro de nuestro sistema nervioso central
como también nuestro sistema nervioso periférico. Y van a ser los que nos van a ayudar también a llevar las órdenes, ¿no? Con pequeños trenes, ¿no? Sí, lo podemos comparar como mensajeros de Amazon, ¿no? Que van a los diferentes lugares donde son necesarios, ¿no? Para llevar el paquete, para llevar la información, para llevar lo que es necesario para ese órgano, tejido, célula, como tal. Entonces, neurotransmisores tenemos varios, tenemos neurotransmisores químicos, tenemos eléctricos, y realmente los que vamos a hablar principalmente son los químicos. Y estos neurotransmisores van a regular tanto el simpático como el parasimpático y parte de nuestro sistema nervioso gastroentérico, entérico en este caso. Y esto es importante para regular todo el resto de órganos y también no solo el funcionamiento de esos órganos, sino también nuestros comportamientos, nuestro estado de ánimo. Por tanto, cuando un nutriente puede actuar a este nivel, puede actuar a nivel de un neurotransmisor, puede actuar a un nivel de un comportamiento o un nivel del sistema neurológico, le podemos llamar un neuronutriente. Eso va a ser importante porque va a ayudar a que esas conexiones entre neuronas, esas conexiones también entre axones y dendritas, vamos a facilitar esas zonas de esos campos o estimulaciones, ¿no? O zonas excitatorias donde se van a disparar los mensajes. Por tanto, muchas veces va a ser la sumación de los estímulos que llegan a una zona, a una neurona, y otras veces es que en esas neuronas tengamos vamos a decir, el mensajero, vamos a tener el neurotransmisor adecuado, como tal. Vale, por tanto, sí, tenemos más de 100.000 millones de neuronas, tenemos y todas ellas van a interactuar con los órganos diana. Y por tanto, van a ser reguladores a través del sistema nervioso autónomo principalmente. Y todas esas neuronas y todos esos van a transmitir esas señales bioquímicas. Y esas señales bioquímicas, ahí van a estar los neurotransmisores, que en su mayoría necesitamos aminoácidos y necesitamos cofactores. Por un lado, los aminoácidos van a ser esos ladrillos principales para construir lo que queremos construir, y los cofactores son los que nos van a ayudar a que esos ladrillos puedan formarse, puedan formar lo que queremos construir en este caso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, pues en este caso pues sería una neurona, un espacio sináptico, ¿vale? Y aquí se van a transmitir pues esos neurotransmisores, ¿vale? Para ser después captados, ¿vale? Degradados y con el objetivo de llegar a la célula que queremos llegar, ¿no? Órgano diana, como tal. Por tanto, tanto importante es tener las neuronas como esas conexiones, como que realmente tengamos los neurotransmisores adecuados, como tal. Vale, por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, pues, cómo se pueden sintetizar, ¿no? A través de qué se van a sintetizar esos neurotransmisores. Y después, lo que va a hacer el cuerpo con esa comunicación química, ¿no? A través de neurotransmisores, es también liberar el neurotransmisor donde tengo que liberar, generar interacciones con otros receptores y a la vez también compensar o inactivar otros neurotransmisores. Quiere decir que de cierta manera el cuerpo siempre va a actuar en balanza. Tenemos, quiere decir, neurotransmisores excitatorios y tenemos neurotransmisores inhibitorios, en este caso. Si vamos un poquito más adelante, bueno, aquí tenéis las 5 emociones básicas, ¿vale? Tenemos el miedo, la rabia, la alegría, sorpresa, ¿vale? En este caso la tristeza, el asco, ¿vale? Son emociones primarias o básicas y que todas ellas dependen de esos neurotransmisores. Y eso es lo que vamos a ver ahora, como no solo la emoción, sino también el comportamiento. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un exceso de adrenalina, puedo tener una respuesta más de lucha, huida, ante situaciones, estar más en confrontación, más a defensiva. La falta o el exceso de noradrenalina, la falta nos va a generar una falta de concentración, de atención, de aprendizaje. La dopamina nos va a impedir pues, explorar, tener placer por conseguir las cosas, satisfacción. Y la serotonina va
va a equilibrar nuestro estado anímico, placer. Dentro de nuestro sistema tenemos esta visión sistémica de los neurotransmisores, serotonina, GABA, acetilcolina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, ¿vale? Y diferentes endorfinas nos van a ayudar a hacer esa compensación, equilibrio, ¿no? Dentro de los neurotransmisores. Por tanto, como decía, ¿no? Tenemos más de 50 neurotransmisores, 60, ¿vale? Más o menos. Y después, pensar, ¿no? Que los podemos clasificar también en neurotransmisores excitatorios, inhibitorios, como tal. Y que realmente, pues, el déficit o incluso el exceso de uno nos puede generar sintomatología o estados, ¿no? Estados de ánimo, como puede ser un bajo nivel de serotonina, depresión, depende cómo tengamos la noradrenalina, también se asocia a depresión y ansiedad, y la dopamina, ¿no? Puede estar asociada a conductas adictivas, de placer, pero también estados de cognición, de aprendizaje y movimiento, como tal, de exploración. Por tanto, si lo vemos aquí, quiere decir un nivel alto de dopamina, un nivel óptimo de dopamina, me va a dar autoestima. Esto se conoce mucho en el apego, cuando los padres dejan explorar a los niños pues tienen satisfacción por lo que hacen, pueden generar más autoestima y eso es gracias también a dopamina. Van a seguir dopamina cada vez que pueden explorar y pueden sentir que han hecho eso, que han realizado. Pero cuando la dopamina está baja, va a provocar en la persona estados de lamentación, dolor o tristeza. Y cuando está alta, va a generar anhelo y deseo de conseguir las cosas. ¿Sí? Deseo, 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 anhelo, anhelo de conseguir más y más cosas. Por tanto, es un neurotransmisor que nos puede permitir obtener más energía, ¿vale? Porque nos motiva, nos hace ser más determinantes, incluso mostrar agitación, agresividad, euforia, y que es un neurotransmisor que nos va a reforzar como tal. Otro neurotransmisor, así que para que lo conozcamos, es la serotonina, que nos va a generar estado óptimo, nos va a dar bienestar, paciencia. Pero si está muy alta la serotonina, podemos sentir miedo y ansiedad. Y si está muy baja, podemos sentir ese sentimiento, sensación de vergüenza y humillación. Entonces, cuando la serotonina está muy baja, es como nos va a dar un sentido de inferioridad, un sentido de sentir complejos, sentirnos menos, sentirnos nerviosos, vulnerables. Y nos puede generar necesidad de apetito, de comer dulce para compensar esa falta como tal. Y otro neurotransmisor también interesante es la noradrenalina, porque nos ayuda a la concentración. Nos ayuda también al estudio, a la atención y cuando hay problemas de razonamiento, de comprensión, es una falta de noradrenalina. Y si está muy, muy alta, nos puede dar ese estado también paranoico de estar vigilante, de lucha, de huida también, de estar en cualquier momento expectante por lo que pueda pasar como tal. Y luego tenemos también neurotransmisores que actúan dentro de nuestro sistema nervioso, como puede ser el glutamato, el GABA, la serotonina que ya hemos visto, la dopamina. La dopamina es mucho más excitatoria, la serotonina es inhibitoria, el GABA es inhibitorio y el glutamato es excitatorio, como tal. Si vamos aquí, por ejemplo, el GABA, a lo mejor lo conocéis todos porque sobre todo es un neurotransmisor que permite la relajación, se da mucho para la ansiedad, cuando la persona tiene ansiedad, desbordamiento, no sabe manejar las situaciones se hacen como montañas, como cúmulos, y la persona maneja muy mal la frustración, y las personas se lo toman todo muy personal o hay mucho estrés, eso va a ser un estado muy GABAnérgico, en este caso, muy relacionado con el GABA. Y cuando el GABA está muy bajito, lo que nos va a generar es estados de apatía, desesperación, e incluso muy alto. Puede generar también estados de tipo de agresión, como la ira, el odio, en estos casos. Para nuestro sistema parasimpático, lo que hemos visto antes, ¿no? Del vagal, en este caso va a ser la acetilcolina. Este es un neurotransmisor que es medio excitatorio, medio inhibitorio.
y no solo actúa sobre la memoria, el aprendizaje, sino también actúa sobre los músculos y también actúa sobre estados de vigilia, en este caso. Cuando está bien, este neurotransmisor nos permite, pues, la memoria, aprender, el aprendizaje, el recuerdo, la memoria, la concentración, pero si en cambio está mal, nos puede generar estados de agotamiento, estados de desorientación, dificultad para encontrar las palabras, los nombres, y en cierta manera para poder seguir, leer una conversación como tal. Entonces, también es un neurotransmisor muy interesante, necesario para el parasimpático, tanto para el corazón como para los músculos. Es muy importante. Y el simpático es un neurotransmisor neurotransmisores que los conocéis, os debéis conocer un poquito más, como puede ser la adrenalina, la noradrenalina, que totalmente son excitatorios. Y claramente la adrenalina es una chispa, yo le llamo la chispa porque es la que enciende el fuego, es la gasolina. Por lo tanto, es energía, es vitalidad, y es la que no solo es la lucha, sino también es el cómo nos defendemos y la forma rápida de actuar. Y esa solamente activa el simpático. Cuando la adrenalina está muy baja, la persona está congelada, la persona no actúa, la persona no responde. Y si está muy alta, vamos a tener una respuesta de coraje, afirmación, autoridad, como tal. Entonces, dentro de estos neurotransmisores que hemos visto ahora, por ejemplo, ¿vale? Que hemos visto ahora principalmente esos como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, ¿vale? Todo eso son catecolaminas. Y después al sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Como central, como puede ser el GABA, y del parasimpático acetilcolina, y del simpático más adrenalina, noradrenalina, todo esto se va a crear a través de aminoácidos y a través de pequeñas rutas, en este caso, donde a través del triptófano vamos a obtener serotonina, a través de la tirosina, la noradrenalina, a través de la fenilalamina vamos a tener adrenalina y el ácido glutámico, glutamina y GABA. Por tanto, claro, no tenemos que obviar esos pasos intermedios. Quiere decir que para tener triptófano necesito un nivel adecuado de B6, necesito B9, necesito B3, necesito hierro como cofactores principales para la serotonina. Por tanto, yo puedo tener un problema de serotonina por intestino delgado, por absorción, ¿vale? Pero también puedo tenerlo por falta de cofactores. Y si sabemos que parte de este grupo de las vitaminas B6, B9, se van a activar en hígado, se van a activar en la fase de metilación en hígado, yo puedo tener un problema de serotonina, ¿vale? No solo por déficit de triptófano, sino también por un déficit en el metabolismo o activación de las vitaminas B. O puedo tener un déficit de hierro, quizá por consumo de algunos tipos de bacterias en el intestino que van a consumir hierro. Y como no tengo hierro, porque está siendo consumido por bacterias en el intestino, ese hierro, o por falta de ingesta, esa falta de hierro también puede dar una falta de serotonina como tal. Y así va a suceder con lo mismo. Pensar que, por ejemplo, en el caso de la fenilalamina, que gracias a la fenilalamina no solo vamos a obtener adrenalina, sino también vamos a obtener hormonas tiroideas. Y puedo tener, si no tengo fenilalamina suficiente, o vuelvo a decir, también hay bacterias en el intestino que van a consumir esa fenilalamina, y esa fenilalamina no vamos a tener suficiente para generar hormonas tiroideas, o suficiente para generar dopamina, o suficiente para generar noradrenalina o adrenalina como tal. Entonces, quiere decir que dentro de estos pasos intermedios, de esos neurotransmisores o de aminoácidos en neurotransmisores, va a depender de esos cofactores. Y esto lo vamos a llamar nutrientes o neuronutrientes, ¿vale? Porque nos van a ayudar cuando a veces no solo se convierte en un nutriente específico para un hígado, ¿no? Como tal, sino que también va a actuar a un nivel de cofactor en relación a los neurotransmisores. Y aquí, por ejemplo, podríamos ver otra ruta, ¿no? Que donde tenemos pasos intermedios como el hierro, la B6, la B3, la B9, el cobre, el zinc,
van a permitir esos pasos de fenilamina, de tirosina, dopamina, como tal. Entonces, lo interesante con todo esto no es solo saber que esos nutrientes son los necesarios, sino nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con un método, ¿no?, como en kinesiología clínica, podemos saber exactamente cuál es el cofactor que es necesario para generar noradrenalina o que necesita el cuerpo, o cuál es el cofactor que realmente necesita para generar dopamina o acetilcolina. Y esto es muy interesante porque a veces, y lo vamos a ver aquí, ¿vale? Cuando tenemos déficits de neurotransmisores, por ejemplo, serotonina, aquí tenemos cofactores, ¿vale? De la serotonina, tenemos cofactores de acetilcolina, cofactores, ¿vale?, el GABA. Entonces, si nos damos cuenta en todos estos neurotransmisores, aquí lo he puesto 2 veces, vamos a ver que hay neurotransmisores, hay cofactores que se repiten en todos. Y yo puedo tener un déficit no solo de un neurotransmisor, sino de varios, que me van a generar pues, una falta de bienestar, una falta de, en el caso de la dopamina, una falta de autoestima, en el caso del GABA, una falta de relajación, una acetilcolina, pues un problema muscular o un problema o síntomas o cardíacos, ¿vale? O arritmias, por ejemplo. Entonces, dando una B6, puedo, y una B6, en este caso quizá activa, ¿vale?, una P5P, una piridoxal 5-fosfato, me puede activar todo, me puede servir para apoyar toda una serie de en cascada de neurotransmisores, ya sea excitatorios, ya sea inhibitorios, ya sea a nivel del sistema nervioso central como tal. Y eso es importante. Aquí es lo que es, sobre todo, ver que cuando podemos evaluar, ¿no?, tenemos un método de evaluación como puede ser la kinesiología, que se puede utilizar en naturopatía, en psiconeuroinmunología, para ver exactamente cuál es, a través de un test neurológico, cuál es el nutriente, a través de un desafío que hacemos en kinesiología, para ver cuál es el nutriente específico necesario para optimizar o equilibrar el estado de ánimo de una persona. Por tanto, en ese momento es cuando, incluso una B1, ¿no? La B1 es como muchas veces como olvidada, ¿no?, la biotina, y claramente no solo es una vitamina B que va muy bien para los estados de agotamiento, los problemas respiratorios, para lo que se llama la parte anaeróbica y aeróbica del cuerpo. ¿Sí? Y entender que tanto la B1 y la B2 también son vasodilatadoras y vasoconstrictoras y nos pueden ayudar también, no solo a un nivel de neurotransmisores, sino nos pueden ayudar también a otras funciones como la circulación, la respiración en el cuerpo. Y entender que, sobre todo, cuando vamos a dar una vitamina, puede estar actuando como un cofactor y generar ese neurotransmisor que nos falta. Es como el pequeño engranaje que falta para poder generar lo que necesitamos. Si además entendemos, ¿vale?, que esos pequeños mensajeros, en este caso pues de Amazon, que van a ir de diferentes partes del cuerpo a llevar esos paquetes de información, que son neurotransmisores, también va a depender de la comunicación entre hemisferios, ¿vale? Entonces, para la comunicación entre hemisferios y desde nuestro hemisferio derecho, que es un hemisferio simpático, por lo tanto, va a ser más estimulado por la adrenalina, la noradrenalina como tal, y el cortisol, y nuestro hemisferio izquierdo, que es más parasimpático, y aquí vamos a tener, por ejemplo, la acetilcolina, el GABA, como tal, pues estos dos hemisferios van a estar estimulados por esos neurotransmisores en concreto. Y pensar que cuando estamos en estrés, en situación de estrés, es nuestro hemisferio derecho el que vive, o lo vive todo como algo nuevo, novedoso. Y toda la información que llegue a nuestro cuerpo, como algo nuevo, va a ser procesada por nuestro hemisferio derecho y después integrado por nuestro hemisferio izquierdo. Pero para que haya una buena comunicación entre los dos hemisferios necesitamos un nivel óptimo de vitamina A, vitamina D, hierro y B9, ácido fólico. Quiere decir, y omega 3, ¿vale? En este caso faltaría aquí el omega 3 para la comunicación en sinapsis, entre neuronas, etc. Y que después, eso es un pequeño diagrama solo, pero para que veamos cómo unos nutrientes pueden facilitar esas pequeñas pero innumerables conexiones entre hemisferio y hemisferio. Por lo tanto, vamos a garantizar que todos esos mensajeros puedan ir de un lugar a otro
pero que lleven la información adecuada como tal. Por un lado, entonces, necesitamos ese estado óptimo de neurotransmisores con sus cofactores que nos van a ayudar a regular esos estados de ánimo. Y también, ¿qué sucedería, por ejemplo, en esta persona, ¿no? Entender que nuestro hemisferio derecho, que es simpático, es el que se encarga de las emociones negativas, es el que se encarga del estado de alerta, del peligro, se encarga del miedo, del pánico, de la frustración, y que es un hemisferio muy adrenal. Por lo tanto, cuando tenemos ese eje hipotálamo hipófisis adrenal activo, va a ser nuestro hemisferio derecho que se va a activar y va a estar hiperactivo. Y eso va a generar estados, ¿no? De aceleración, de tensión, boca seca, estómago cerrado. Y ese nuestro hemisferio derecho es el que procesa y conmuta nuestras experiencias negativas, entendiendo como negativo como de peligro, de alerta, de no estar en seguridad. Y va a ser gracias a nuestro hemisferio izquierdo, que se encarga más de, sobre todo el límbico izquierdo, de las emociones positivas, las creencias positivas, los recursos, las habilidades y la búsqueda de solución. ¿Qué es lo que es interesante aquí? Sobre todo que nuestro hemisferio derecho trabaja en presente. Es como si todo lo que hemos estado viviendo, fuera aquí, ahora. Y nuestro hemisferio izquierdo tiene el concepto de tiene la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que es pasado, sabe lo que es presente, sabe lo que es futuro. Para que nosotros podamos procesar, ¿no? Vivir, entender o vamos a decir, superar una situación, ¿vale? O un estado de ánimo, que puede ser venido de un shock, de un trauma, de una vivencia, necesitamos, ¿vale? Que haya una buena comunicación entre los dos hemisferios. Y puede ser no solo de un problema emocional o cognitivo, sino también un problema neurológico, de falta de recursos. Y eso es muy importante. Quiere decir, si a lo mejor tengo esta falta de vitamina B9, por ejemplo, como tal, y a lo mejor tengo una falta, en este caso, la B9 sería un cofactor para el GABA, en este caso, y el ácido fólico también para la acetilcolina, en este caso. Entonces, podría ser que tuviera una falta de acetilcolina, una falta de GABA, y eso me diera esta falta de comunicación entre un hemisferio y otro, y por tanto la integración de la experiencia y la posibilidad de cambio de la experiencia. Entonces, hemos visto algo interesante, que es esa comunicación. Y aquí es lo que decía, ¿no? Para la conexión neuronal necesitamos omega 3 y B12. En este caso, también, ¿vale? Por tanto, si el cuerpo está gastando mucha B12 o mucha B9, mucha B6, no vamos a tener cuerpo en muchos otros procesos, ¿no? Como pueden ser procesos hepáticos, procesos inflamatorios, procesos histamínicos, procesos tiroideos. No vamos a tener esos nutrientes para generar esos neurotransmisores o generar esta buena comunicación entre un hemisferio y otro. Y aquí tenéis, por ejemplo, otros más aminoácidos como tal, que pueden generar, que pueden ayudar. Entonces, cuando yo no tengo un nivel óptimo de fenilamina o no tengo el suficiente metabolismo de triptófano, puedo tener un déficit de hemisferio derecho, ¿vale? Como tal, y por tanto, una falta de integración con el hemisferio izquierdo. Y algo que también os quería comentar aquí es que a veces, cuando nosotros vamos a procesar, vamos a metabolizar un proceso, ¿no? Como puede ser la conexión entre un hemisferio y otro, estado de ánimo, un neurotransmisor. A veces hay que ver que, por ejemplo, el cuerpo va a tener problemas, ¿vale? O a la hora de metabolizar ese nutriente. Sabemos todo el tema o podemos saber todo el tema de las vitaminas B, su activación en hígado y su no activación en hígado, como tal, que sería ya un problema. Quizá un polimorfismo, quizá un problema de la B6, de la B9, de la B12 principalmente, pero también podríamos tener un problema de la vitamina D. Y cuando tenemos un problema de vitamina D es cuando la persona no puede activar la vitamina D, ya sea en hígado, ya sea en riñón o en paratiroides. Entonces, muchas veces podemos tomar el sol, podemos tomar vitamina D,
quizá acompañada de vitamina K, quizá acompañada de vitamina A, ¿vale? Pero necesitamos, otra vez volvemos, ¿no? A ver que esa necesidad de ese metabolismo de la vitamina D, necesitamos cofactores, en este caso magnesio, en este caso B3, en este caso hierro. Y estaríamos lo mismo. Quiere decir que para poder obtener mi objetivo, ¿no? Para poder obtener un estado de ánimo óptimo, ¿no? O un estado diferente, ¿no? Quizá va a depender ese estado también de cómo son cómo son esos procesos metabólicos y si tengo también de esos cofactores. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, en kinesiología se ve mucho, ¿vale? En kinesiología, cuando estamos toda parte de naturopatía, toda parte de psiconeuroinmunología, podemos evaluar exactamente cuál es el cofactor, cuál es el nutriente que realmente y dónde está fallando el cuerpo. Quizá no con análisis, sí, pero sí de una forma clínica. A través de test neurológicos podemos saber exactamente cómo está fallando la vitamina D y qué es lo que necesita para ser metabolizada, en este caso. Porque si no, la vitamina D, como ejemplo, podría convertirse en un ofensor. Podría convertirse en algo que no solo no permite la comunicación entre o el procesamiento de esa experiencia como estrés, sino realmente como incluso algo tóxico. Y puede ser que muchas veces la vitamina D no sea un problema de vitamina D, sino sea un problema del receptor de la vitamina D. O sea, cada vez a día de hoy sabemos que los receptores, por ejemplo, en el caso de la insulina, la resistencia a la insulina, sabemos también en el caso de las hormonas tiroideas, que los receptores podemos tener el nutriente perfecto, pero podemos tener una resistencia a esa vitamina o en este caso una desactivación del receptor de la vitamina D como tal. Y eso es algo que podemos evaluar de una forma, como decimos siempre, ¿no? En tiempo real, en el momento, saber cuál es la mejor vitamina D o cuál es el mejor, o si realmente la persona tolera o metaboliza una vitamina, una B, y por tanto ver cuál es el neurotransmisor, ¿vale? Que realmente es óptimo para la persona, ¿no? Ver cuál es el neurotransmisor, hacerlo óptimo y ver qué nutrientes, qué cofactores son los necesarios. Y por tanto, si entendemos que una emoción o un estado de ánimo o un comportamiento no deja de ser una cascada de neurotransmisores, una cascada de hormonas, y va a depender de una interacción dinámica y a la vez equilibrada, ¿no? De esos neurotransmisores y hormonas, y eso es necesario actuar con una herramienta realmente pues muy concreta, muy efectiva, como es este caso, cuando aplicamos kinesiología y aplicamos la kinesiología a la naturopatía o aplicamos la kinesiología a la psiconeuroinmunología. Entonces, os animo a que conozcáis pues esta disciplina, ¿vale? Una disciplina que está a la orden del día, que está realmente pues que, que genera no solo cambios en una parte de la parte química, sino en la parte en todo entendido químicos, químico, psique o psicoemocional o estructural. Y dentro de todo eso, como toda esa parte inmunológica, toda esa parte endocrina, toda esa parte de receptores, que eso ya daría para otra charla, otra temática, pueden estar influenciando en esos ejes de estrés o en esos cascadas y cascadas de hormonas o neurotransmisores en el cuerpo. Así que os invito que conozcáis, ¿no? Que conozcáis también para dar las mejores herramientas o dar los recursos que cada persona, cada cuerpo, cada sistema necesita, ¿vale? Y así que, bueno, bienvenidos si habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias porque también el haber tenido que grabar pues esto fuera de horario, también pues también a estas horas ya es un poquito más tarde y pues estamos contentos de haber podido compartir esto con vosotros. Y si nos queréis conocer, tenéis la web que es www.escuela.jaumevalls, ¿vale? Que sería mi nombre.com. Y ahí vais a tener toda la información de intensivos, formaciones continuas, online, presencial. Y podéis seguir conociendo pues este pequeño gran mundo que es la kinesiología
clínica y su aplicación en nutrición celular activa, su aplicación en psiconeuroinmunología, su aplicación en naturopatía y cómo es realmente una gran herramienta para el cambio y para el día a día. Así que, bueno, muchas gracias por escucharnos, por realmente dejarnos participar en esta semana, ¿vale? Y espero que os sirva. Supongo que tenéis el vídeo también para poder volver a visionarlo. Y realmente espero haber sido suficientemente generoso para que os haya gustado y que realmente podáis utilizar esto para poder ayudar a más y más gente, pero realmente con esa especificidad, ¿vale? Esa que tanto se necesita hoy en día. Así que desde Barcelona, desde aquí, desde el corazón de Barcelona, la Sagrada Familia, nos despedimos y hasta la próxima.